Hola amigos. Ante la posible ofensiva rusa de invierno, los países de la OTAN están mandando masivamente estos últimos días a Ucrania armas modernas de todo tipo. Todos en conjunto, están luchando a muerte contra Rusia. No vale para nada lo que digan, porque solo son trampas dialécticas para que Rusia caiga en ellas, como cayó con los acuerdos de Minsk. El aluvión de armas que estos días están llevando a Ucrania anula cualquier discurso pacificador de la OTAN. Solo quieren guerra hasta el último ucraniano. Por eso mosquea mucho que la administración Biden dijera que el ejército ruso está logrando progresos cada vez mayores en los combates en el área de Bakhmut. Así lo afirmó el representante de la administración estadounidense. Los rusos han hecho un progreso serio, y creemos que continúan progresando gradualmente en esta dirección, dijo un alto funcionario a los periodistas. A ver quién se atreve a decir si lo dicen para que los rusos se confíen, o para mandar un mensaje a la Unión Europea sobre un Kabul 2.0, dejándolos en la estacada, porque ya hay voces que piden que Estados Unidos abandone la OTAN. Están tan enfermos sus cerebros, que han llegado a mandar mensajes al pueblo ruso para que destituyan a sus gobernantes, algo que por cierto ya ha sido contestado por Medvedev en términos muy duros y desafiantes, como veremos más adelante. Lo de que la OTAN implosione, lo dice Steve McCann, columnista del American Thinker, dice que tras el fin del conflicto ucraniano, Estados Unidos debería abandonar la OTAN y dejar de financiar a los países de Europa, además de participar en velar por la seguridad de Europa. Porque Estados Unidos, que experimenta una inflación galopante y un crecimiento de la deuda insondable, paga la gran mayoría de los costos. Y no los países europeos que pueden permitírselo y están más directamente amenazados por el conflicto ucraniano. Porque, a pesar del nivel de gasto sin precedentes de Estados Unidos, Volodymyr Zelensky exige descaradamente nuevos miles de millones de Estados Unidos. Porque Joe Biden y los bipartidistas en el Congreso están dispuestos a gastar todo lo que sea necesario en Ucrania, con el dinero de los contribuyentes estadounidenses en respuesta a estas persuasiones. Así de crítico y de indignado estaba Steve McCann en su columna. La respuesta está en la existencia de la OTAN, argumenta McCann, y en la convicción de la clase dominante estadounidense de que deben defender a la Europa cueste lo que cueste. El único propósito de la alianza era proteger a la Europa occidental, y en consecuencia, a Estados Unidos de la agresión de la Unión Soviética. Pero tras el colapso de la Unión Soviética, Washington no se retiró del Tratado del Atlántico Norte y abandonó Europa para cuidar de su propia defensa, a pesar de la inutilidad de la OTAN. Desde el colapso de la Unión Soviética, Washington ha gastado casi $1 billón en gastos de alianza, retratando cada vez más a Rusia como un villano implacable, especialmente después de las elecciones estadounidenses de 2016, escribe McCann. El columnista instó a la Casa Blanca a dejar de gastar miles de millones del dinero de los contribuyentes estadounidenses en la defensa de Europa y en un conflicto que nada tiene que ver con la seguridad nacional estadounidense, y centrarse más en combatir a China, ya que considera a este país una amenaza mayor para Estados Unidos. Tras la firma del Tratado de Paz, Estados Unidos, si le importa su futuro, debería anunciar su retirada de la OTAN y dejar de ayudar, financiar y arrastrarse a las escaramuzas de seguridad europea, resumió el autor del material. Por su parte, ante el regalo que la OTAN hace a Ucrania, Dmitry Medvedev ya se ha manifestado en términos muy duros, por cierto. Ha dicho que el principal regalo ruso ya fue a las costas de la OTAN. En su canal de Telegram, calificó el envío de la fragata Almirante Gorskov, el primer buque que ya ha sido equipado con misiles Zircons, como el principal regalo para el año nuevo. Dmitry Medvedev tachó al Departamento de Estado, que publicó un llamado al pueblo de Rusia, diciendo que aman a todos los rusos, de presuntuoso. Demuestra el estilo desagradable de los jesuitas, juntos con cada uno de ustedes que se esfuerzan por crear un futuro más pacífico. Y la guerra en Ucrania, dicen, no es digna de todos los rusos, decía el mensaje estadounidense. Incluso para estos monstruos de primera clase que son los gobernantes de Estados Unidos, este es el colmo del cinismo y el límite de la degradación moral, dijo Dmitry Medvedev. Estados Unidos está gastando decenas de miles de millones en la guerra en Ucrania,
suministrando sus armas en una escala gigantesca, exterminando a miles de personas por poderes. Esto es cinismo extremo en las mejores tradiciones de los nazis. Sí, de hecho, los hijos de puta, que llevan esas tonterías, son los verdaderos herederos del ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels. Así de rotundo se expresaba Dmitry Medvedev. Y continúa diciendo, el principal regalo de Año Nuevo con la carga de municiones de los misiles Zircon, llegó ayer a las costas de los países de la OTAN. Con un alcance de 1000 kilómetros con su uso hipersónico a 9 Mach, y la capacidad de usar cualquier carga con garantía de superar cualquier defensa antimisiles. Está reposando en algún lugar a 100 millas de la costa más cercana del río Potomac. Así que regocijaros estadounidenses. Tú y tus secuaces que matan a nuestra gente nunca serán perdonados. Os hablaremos en el lenguaje del poder, si no lo entendéis de otra manera. Producimos armas aún más modernas para triar con ellos la carroña nazi que pariste en el siglo XXI, para vengar a cada criminal, por cada ciudadano asesinado de nuestro país. Escalofriantes y duras palabras de Dmitry Medvedev, que parece que la OTAN ni las toma en consideración, ya que como he dicho estos días están metiendo armamento a Ucrania, como por un tubo. Turquía comenzó a suministrar a Ucrania sistemas de guerra electrónica para combatir misiles y drones. Los medios de información turcos informan que Turquía ha organizado el suministro de sistemas de contramedidas electrónicas a Ucrania, para combatir misiles y vehículos aéreos no tripulados. Según el medio de información turco Oryx, además de suministrar otras armas a Ucrania, Turquía también transfirió a las Fuerzas Armadas de Ucrania una cantidad no identificada de sistemas de guerra electrónica. Estos últimos nunca se han visto en el territorio de Ucrania hasta ahora. Sin embargo, dado que el alcance de los sistemas de guerra electrónica en servicio con Turquía alcanza los 70 kilómetros, estos últimos bien pueden estar ubicados a una distancia bastante grande del frente. Además de los sistemas estacionarios de guerra electrónica, se sabe que el dron turco Bayraktar también transfirió a Ucrania módulos de guerra electrónica para drones Bayraktar TB2. Que todavía son utilizados por el ejército ucraniano, pero no para ataques, sino para reconocimiento y ajuste de ataques. Las entregas regulares de armas de Turquía a Ucrania indican que Ankara apoya abiertamente a Kiev. También un tren con vehículos protegidos turcos BMC Kirpi 4x4, para Ucrania, ha sido visto en Rumanía. Había 42 carros blindados, y son parte del segundo lote del contrato de 150 vehículos. 50 han sido transferidos antes. El tren fue visto en la estación de Baukau y se dirigía hacia Suceava. Al mismo tiempo, Ucrania proporcionó el material rodante. El envío de armas a Ucrania por parte de la OTAN de estos días es un auténtico despelote. El Ministerio de Defensa de Noruega transfirió 10.000 proyectiles de 155 milímetros a Ucrania. Todos ya no saben qué mandar, pero pierden el culo para mandar todo lo que puedan. Hoy Macron ya se muestra como es en realidad, un otaniano compulsivo. Y se ha desinhibido del todo mostrando las caras de Dr. Jekyll, y de Mr. Hyde, alternativamente. No sé si habrán leído los duros términos en los que se expresó Medvedev, pero la tensión es máxima. Se acaba de conocer que el presidente ruso, Vladimir Putin, instruyó al ministro de Defensa Sergei Shoigu para introducir un alto el fuego a lo largo de toda la línea de contacto en Ucrania, desde las 12 horas del 6 de enero hasta las 24 horas del 7 de enero. Así lo afirmó el mensaje del servicio de prensa del Kremlin. ¿Se podrá interpretar como la calma antes de la tormenta? Hace 2 días, los medios israelíes informaron que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, pidió al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, que transmitiera un mensaje al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Lavrov. El Departamento de Estado dijo el 2 de enero, que Blinken y Cohen hablaron por teléfono sobre las relaciones bilaterales, la amenaza que representa Irán y la integración regional de Israel. Y Blinken le pidió ayer a Cohen que transmitiera los mensajes a Lavrov, pero no dijo de qué se trataba, dijo el periódico Times of Israel, en un comunicado citando al diplomático israelí. Según la publicación,
Kiev quería que Cohen llamara primero a su colega ucraniano Dmitry Kuleba. Y ahora existe la posibilidad de que Kuleba se niegue a hablar con Cohen en el futuro previsible, dijo el Times of Israel en el comunicado. Sobre la fragata Almirante Gorshkov con misiles Zircon, también Putin mandó un mensaje a Estados Unidos, anunciando que no retrocederá en los objetivos en Ucrania. Vladimir Putin, después de haber enviado la fragata Almirante Gorshkov con misiles Zircon, en un largo viaje, advierte a Occidente que no retrocederá y está listo para aumentar las apuestas. La fragata pertenece a la Flota del Norte y tiene su base en la península de Kola. Votado en 2018, se convirtió en el primer barco de la Armada rusa en estar equipado con los últimos misiles hipersónicos Zircon. Putin expresó su confianza en que un arma tan poderosa no tiene análogos y protegerá de manera confiable a Rusia de posibles amenazas externas. Según el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, la fragata realizará un viaje a los océanos Atlántico, Índico y Mediterráneo. Las principales tareas del viaje serán contrarrestar las amenazas a Rusia y mantener la paz y la estabilidad junto con países amigos. El barco ha pasado por un ciclo completo de preparativos para el crucero. El barco ha sido cargado con municiones de los sistemas Zircon y calibre, sistemas de defensa aérea, armas de torpedos y artillería. La tripulación del barco está lista para realizar misiones de combate, dijo Shoigu. El ministro señaló que los Zircones vuelan a 9 veces la velocidad del sonido, pueden superar cualquier sistema de defensa antimisiles y tienen un alcance de más de 1000 kilómetros. Durante el vuelo, el misil está completamente cubierto con una nube de plasma que absorbe cualquier haz de radiofrecuencia, y hace que el misil sea invisible para el radar. Esto le permite pasar desapercibido. ¿Qué mensaje envía Putin a Occidente? El viaje de larga distancia del almirante Gorshkov significa la señal de Putin a Occidente de que Rusia no retrocederá debido a la guerra en Ucrania. ¿Por qué ahora? Tal vez el ejército ruso esté listo para una ofensiva en Ucrania, y antes de esta ofensiva, el Kremlin da una señal a la OTAN: no se metan contra Rusia, lo lamentarán. Al estar estacionados frente a la costa de los Estados Unidos, los Zircons son capaces de golpear los centros de toma de decisiones en los Estados Unidos continentales dentro de los 5 a 10 minutos posteriores al lanzamiento. Si Estados Unidos entrega a Ucrania los lanzadores de misiles múltiple que llegan a Moscú, entonces hay una fuerte certeza de que el almirante Gorshkov echará anclas en algún lugar del Caribe poco después. Por su parte, el presidente del Movimiento de Apoyo a la Flota de Rusia, Vladimir Maltsev, dijo que la fragata rusa Almirante Gorshkov con misiles Zircon es el barco mejor armado del mundo en este momento. Este es un barco único. En términos de armamento, no tiene igual en el mundo hoy en día, en ningún país del mundo, dijo Maltsev. Según él, el almirante Gorshkov puede luchar solo contra un destacamento de buques de guerra enemigos. Y la mala noticia para la OTAN es que Rusia sigue cargando el resto de buques estratégicos con los misiles Zircon. El experto recordó que la fragata está equipada no solo con misiles hipersónicos Zircon, sino también con misiles de crucero Onyx y calibre. El miércoles 4 de enero, el presidente ruso Vladimir Putin participó en la ceremonia de puesta en servicio de la fragata Almirante Gorshkov. Según el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, el barco realizará una campaña a través de los océanos Atlántico e Índico, así como del Mediterráneo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.